Buenas noches, quiero hacer un live acá. Son las 20:37. Vamos a comenzar a la vamos a comenzar a las 20:37, 20:40, 20:39. Muchas gracias a todos los que se unen. Acuérdense varias cosas de este video. En la primera, bueno, ya les voy a comentar del tema. Es bastante obvio, lo mencioné en todo caso en la historia que subí ayer. La primera, de que la voz a veces se cambia. Eso es normal. Hola Hernán, ¿cómo estás? Mucho gusto. Tanto tiempo. La historia a veces, la voz a veces cambia. Y segundo, que el canal que se llama Sergio Chilling IGTV Lives es un canal impostor. ¿Por qué digo esto? Porque no he podido bajar todos los videos y porque probablemente esta persona va a intentar subir también este video. Entonces lo voy a dejar como una especie de marca de agua y en algún punto dentro de la grabación también mencionaré esto para que ustedes no se suscriban ni pidan ningún tipo de, ni acepten ningún tipo de, digamos, de monetización. ¿Ya? Voy a hacer esto en todos los videos que vengan a continuación mientras no se pueda bajar el canal. Entonces, muchas gracias por los saludos. Y bueno, vamos a comenzar pronto. Hola a todos los que han saludado. Y eso, pues, ¿ya? Miren, el tema de hoy día tiene que ver un poco, es un poco complejo, porque vamos a hablar respecto a lo que está pasando en el mundo, el caos. No voy a tomar ninguna postura porque bueno, yo entiendo que hay sensibilidades muy notorias, que es normal en los conflictos, y hay personas que están, digamos, relacionadas con mi cuenta, que tienen una postura muy radical, si se quiere, hacia un país y otros hacia el país opuesto. Entonces, en este sentido no va a ser un comentario de política o de geopolítica o de religión, sino que va a tratar de abordarlo desde el aspecto psicológico. Cómo podemos entender un poquito el conflicto en sí mismo. No ocupando como ejemplo lo que está pasando ahora, por supuesto. Entonces, por eso, por favor, yo les pido desde ya a todas las personas que quieran opinar, que no hagan comentarios ofensivos hacia la otra parte, ¿ya? Porque he conocido, me ha tocado varias veces escuchar comentarios terribles, y la idea es de que yo voy a excluir esos comentarios, así que se los digo desde ya. Cualquier persona que intente insultar a uno u otro lado, llámese a Israel o a Irán, o a las partes asociadas a aquello, van a ser excluidos de los comentarios, porque no es la idea acá incitar al odio a ningún tipo de parte, sencillamente analizar lo que está sucediendo como humanos, como partes de la misma tierra y la misma especie. Y aquí Claudio CHP me dice: ¿de cuál fumaste? Por ejemplo, ese tipo de comentario merece inmediatamente de Claudio CHPZ, lo voy a excluir de inmediato, ¿ya? Denme un momento, vamos a excluir ese comentario. Bloquear a Claudio CHPZ, ¿ya? Entonces esas son las reglas del juego. ¿Eres tú? Me dice Pamela Guarda, estoy un poco confundida conmigo. Mire, esta es mi voz, soy Sergio Chilling. ¿Quiere que le diga mi edad y mi root? Es mi voz, soy yo. A veces se distorsiona, no sé por qué. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Siendo las 20:41, creo que ya es tiempo. Bueno, agradecer a todos y comienzo desde ahora. Dice que ya, voy a comenzar. Bueno, ¿qué es lo que les quiero plantear hoy día? Varios conceptos de psicología social y de análisis de teoría de conflicto que pueden ser aplicados al fenómeno actual. El día de hoy es domingo en la noche, déjenme ver la fecha, es 14 de abril. Al día de hoy, los antecedentes son los siguientes. Hubo una, ¿cómo decirlo para no generar animosidad de nadie? Bueno, se generó una acción militar por parte de Irán hacia Israel, y a la fecha de este video se espera, o algunos medios de comunicación han planteado, de que va a haber otra acción militar por parte de Israel hacia Irán. Perfecto. Entonces,
¿qué es lo que pasa? Lo importante acá es analizar varios fenómenos que sí nos ayuda a la psicología a interpretar cómo se logran los conflictos, ¿ya? Una de las cosas que tenemos que entender es que los conflictos son muy parecidos a los sistemas en general. Los sistemas tienen feedbacks positivos y negativos. ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque en las noticias sale la idea de escalada, ¿ya? En teoría de sistemas, unos principales autores, ya les voy a contar, bueno, el Václavic dentro de la psicología, pero hay muchos otros. Pero el tema es de que lo que está pasando acá es de que una facción está generando una acción que estimula a la otra facción a generar más energía para que esta otra facción siga subiendo. Entonces a mí me acuerda del siguiente ejemplo, que ustedes lo deben haber visto alguna vez, o los que me han visitado en la consulta lo conocen. Cuando una persona tiene crisis de pánico, normalmente lo primero que hace es tratar de respirar profundo. Y eso genera un loop. Cuando la persona tiene miedo, se agita. Y cuando se da cuenta que se agita, en vez de bajar las revoluciones, empieza a tratar de respirar más pensando que se está ahogando equivocadamente. Síganme con el ejemplo un segundo. Todos los ejemplos de retroalimentación positiva es yo le doy más, y este otro da más, y este otro da más, y este otro da más. En el caso que les conté de la crisis de pánico, una persona en vez de sobre respirar, como la mayoría lo hace lamentablemente, debería empezar a respirar menos, porque parte de la crisis cuando se agita. Esto genera un loop. Este loop en el individuo, en este caso humilde que les planteo, que me ha tocado ver muchas veces, genera una reacción catastrofal, caos. En el caso de las acciones positivas de feedback, normalmente llegan a la inestabilidad del sistema. Ejemplo, si nosotros tuviéramos una central nuclear y le empezamos a dar más calor, va a llegar a un punto que va a llegar a su meltdown, a su derretimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las acciones que están tomando ambas partes de escalación van a generar finalmente una pérdida de la estabilidad del sistema. Tarde o temprano eso concluye con caos, con una destrucción de la homeostasis original. La homeostasis es una palabra que se utiliza en sistemas para decir equilibrio. ¿Ya? Entonces, Norbert Wiener, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Independiente del resultado de esto, existe una posibilidad de que en la medida de que estas acciones sigan ocurriendo, esto termine en un caos en el sistema. Por eso muchas personas dicen, lo importante ahora es buscar un mecanismo negativo, un mecanismo de equilibrio. ¿Cuáles son los equilibrios más clásicos? El que usted tiene una estufa hoy día. Si usted tiene una estufita hoy día puesta, porque aquí en Santiago y en otras partes hace frío, usted se va a dar cuenta de que la estufa llega a una temperatura y cuando pasa una temperatura se apaga el termostato. Y al revés, cuando baja la temperatura hasta cierto punto, se enciende la estufa. Entonces va tratando de mantener el equilibrio del sistema. Entonces, el problema acá... hola Jorge. El problema acá de fondo es que si primero lo analizas como teoría de sistema, esto tarde o temprano va a llevar al caos. Les quiero presentar otra persona que nos habló de esto. Un señor que se llamaba Paul Václavic. Václavic es súper conocido para la gente que estudia psicología. Es un teórico de la psicología de la comunicación. Tiene dos principios interesantes. Pues nos vamos a mirar a lo más humano, ¿ya? Por si acá. Václavic plantea una de las cosas importantes, es de que tú nunca puedes no comunicar. Siempre estás dándole un mensaje a otro. Inclusive cuando te mantienes en silencio. ¿Ya? Y lo otro que hablaba se hablaba de tres cosas importantes. De la puntuación de la secuencia de hechos. Esto lo he hablado antes. Si tú tienes una pelea de dos hermanos o de una pareja, siempre la persona te va a decir de que reaccionó frente a la acción de otro. Es muy difícil. Cada persona tiene su propia secuencia de hechos, su propia cadena de acontecimientos, donde normalmente ellos reaccionan a una acción hostil de otro. Entonces, a mí me pegaron, entonces yo respondí. Pero si vas un poquito más atrás en la película, quizá la interpretación del otro lado es distinta. Yo me acerqué a ti porque tú, no sé, me escupiste. Y si vas más atrás, yo te escupí porque tú me insultaste. Y si vas más atrás, yo te insulté porque tú, no sé, no me diste el vuelto. O me miraste feo. Entonces, la puntuación es fundamental en los conflictos.
Y ustedes van a leer en todos los medios de comunicación, desde, no sé, negocios.tv hasta CNN, el que usted quiera, de que la puntuación es quién es el que recibió la primera lesión, valga la redundancia, inicialmente. Y eso en teoría de comunicación es súper estudiado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las escaladas, como les hablaba, este feedback positivo y negativo, tienden muchas veces a ser simétricas, cuando dos personas o dos bandos se consideran del mismo poder. Tom y Jerry, si alguno de ustedes es suficientemente adulto, para no decir otra palabra, han visto a Tom y Jerry, que normalmente el ratoncito venía con un martillo, el gato venía con una pistola, el ratoncito después agarraba un bazooka, por decir un ejemplo, y después el ratón agarraba no sé qué otra cosa más grande. Van escalando cuando son iguales. En las peleas en las casas también. Entonces parten desde algo pequeño, en este escalamiento de dos personas con igual poder, y terminan separándose por haber dejado muchas veces la toalla mal colgada. ¿Ya? Entonces, varios puntos. El primero que les mencioné, los feedback positivos y negativos. Los feedback negativos llevan al equilibrio en general. Y los sistemas vivos tienden a tener mayor utilidad en ellos, o tienden a confiar más en ellos. Como decía Humberto Maturana, tenemos que pensar primero lo que estamos dispuestos a conservar antes de pensar lo que estamos dispuestos a cambiar. ¿Ya? La espiral de la violencia también hay que nos hablan. Entonces, lamentablemente, lo que estamos viendo ahora es un feedback positivo. Y normalmente eso lleva, en vez de homeostasis, equilibrio, lleva a caos, a destrucción del estado anterior del sistema. Llámese el sistema, por ejemplo, equilibrio pacífico, o tenso pacífico entre dos naciones. Segundo concepto que le hablaba, de teoría de la comunicación, de Václavic, respecto a que la puntuación de la secuencia de hechos puede ser muy a la vista del favor de cada uno. Él me agredió, entonces yo agredo de vuelta. Cualquier ejemplo, no ponga esto como una metáfora de lo que está pasando ahora. ¿Ya? Ahora, en esta escalada simétrica, que tiene un feedback positivo, ya, todos estos términos que ya introduje primero. ¿Qué nos dice un tipo que estudia conflictos? Un austriaco, que se llama Friedrich Glassel. Glassel nos plantea algo bien interesante que ustedes deberían considerar. Al principio de los conflictos se está la idea de ganar-ganar, donde tú todavía no tienes una postura, tú tienes una postura donde todavía el otro, tu oponente, es un humano todavía, en la fase 1. En la fase 2 tú ya empiezas a hacer alianzas y ya no ves el bienestar del otro, y ya lo ves cada vez menos humano. Y los conflictos finalmente llegan a la fase 3. En esa fase todos pierden. Inicialmente viene un conflicto, por ejemplo, militar limitado, como el que estamos viendo ahora, y finalmente es, con tal de matarte, estoy dispuesto a morir yo también, que es la fase de aniquilación. En las guerras, al final, la aventura parte con la idea de destruir al otro y termina con la idea de destruir al otro ganando yo, y muchas veces termina con la idea de estoy dispuesto a destruirte a ti a una costa de mi propia existencia y la existencia de mi pueblo. Y eso lo hemos visto en múltiples guerras. Entonces, normalmente el ser humano parte de una esfera un poco más cortical, más lógica, hacia una espiral primitiva, donde llega a los instintos más básicos y donde pierde mucho de lo que, entre comillas, un análisis racional de riesgo-beneficio de una situación. Entonces ya después voy a dar preguntas. Muchas gracias a todos que están escribiendo ahí. Entonces, ¿cuál es el riesgo acá? El riesgo acá es que nosotros podemos descender todos nosotros a un nivel intelectual o instintivo, o si se quiere, como Freud hablaba de tánatos, porque piensa que Freud escribió la idea del impulso del tánatos con la Primera Guerra Mundial. Se dio cuenta que tanto como el eros estaba pulso de vida, o pulsión de vida, estaba la pulsión de muerte. La pulsión de muerte finalmente no discrimina entre ti y el otro. Entonces, por ejemplo, en las venganzas que ustedes ven en las historias griegas y en la historia hasta en las películas, finalmente la persona que quiere vengar está dispuesta hasta a morir con tal de cumplir su retribución. Entonces, lamentablemente estas espirales nos llevan finalmente a la aniquilación propia junto con la aniquilación del otro. Y eso es lo que pierden de perspectiva muchas veces todos los seres humanos, independiente que tengan mucho conocimiento y mucho poder. Entonces, ¿por qué quiero tocar esto también? Ya hemos visto un poco a Glassel, a Václavic,
a Forrester, a Rato, ya, bla, bla, bla. Pero ¿por qué no quiero llegar esto aquí a Chile también? Ya en Sudamérica. El mundo está en caos. ¿Por qué el mundo está en caos? Porque lamentablemente, si ustedes ven las noticias, cada vez más las personas están pensando en cómo eliminar al resto. Me está llegando aquí un mensaje por WhatsApp, me distraje un poco. Paul Václavic, Sister Sara. Después, por favor, me hagan las preguntas, porque si no me enredo, ¿ya? Ok, entonces, ya el día de hoy nosotros en el mundo tenemos la idea de nosotros contra los otros. Acuérdense que también eso es súper importante en el tema de la deshumanización. Yo para poder liquidar a alguien, primero yo tengo que pensar que es una cosa, que no es humana. Y eso lo hemos estudiado en cansancio en psicología social. ¿Ya? Tú primero tienes que sentir de que tu razonamiento moral no se aplica para un celular, para una piedra. Y cuando los países o las personas quieren destruir a otro, primero su mente y su cerebro tiene que ver al otro como una cosa, no los puede ver como un igual. Y ese concepto es esa desindividuación. Los que más han hablado de él, Stanley Milgram con su experimento de Milgram, si quieren ya le he hablado antes de él, y Zimbardo, Philip Zimbardo, ¿ya? Pero no quiero entrar en eso todavía, pero tú primero tienes que desindividuar. Hasta hay estudios cerebrales al respecto. Cuando tú ves al otro como una cosa, te genera asco, y eso está relacionado con la corteza ínsula, ya les explico dónde está esa corteza, pero es interesante para el gusto. Y también mi corteza frontal medial, un área importante para el razonamiento, se apaga. Entonces realmente veo al otro como una cosa. Y ustedes van a ver que los discursos, por ejemplo en televisión, respecto al tema internacional, cada analista que es de un lado ve al otro como una cosa y justifica los delitos de su lado como parte de una estrategia de defensa o como sencillamente lo único posible para poder resolver el problema. Y eso es normal, los seres humanos lo hacemos todo el tiempo, nosotros contra los otros. También nos enseña esto el gran Robert Sapolsky, un biólogo de la Universidad de Stanford, que estudia el fenómeno de la violencia y por qué nosotros somos unos primates que tenemos un alto riesgo de destrucción porque no hemos controlado el fenómeno de la violencia como especie. Es muy peligroso. Entonces, bueno, también tiene capacidades creativas la violencia, pero en fin, es muy debatible, pero sí es peligrosa nuestra especie en ese sentido. Bueno, habiendo dicho esto, no quiero perder el hilo, sé que están comentando, pero por favor no comenten, porque si no me va a distraer, ¿ya? Porque hay, por ejemplo, Psicoregresiones me mandó un excelente comentario, pero por eso, por favor, denme un segundito más, yo les digo cuando nos ponemos a escribir para leer todos sus comentarios. Bueno, continúo con esto. ¿Ven? La distracción me gana. Finalmente, acá en Chile inclusive, estamos viendo problemas de la misma índole. Todos los días estamos abordados por la violencia. Todos los días nos están diciendo, yo no sé cuánto es la veracidad de esto, no, pero nos están diciendo que hay violencia y que la violencia se puede, no voy a decir quiénes, se puede integrar a un grupo de personas. Y eso es súper complicado. ¿Por qué? Porque ya dentro de nuestro país hay bandos. Y los dos bandos sienten que es legítimo atacar al otro. Inclusive se están generando diferencias étnicas importantes. Y ambos grupos van a poder justificar su violencia étnica. Eso es lo preocupante. Entonces, nosotros ya estamos en una espiral de violencia. Y también eso genera, obviamente, miedo y odio. Conrad Lorenz nos enseñó que la emoción más fuerte en los seres vivos, nosotros en los mamíferos, es la violencia, el odio, la rabia. Después vendría el miedo, como los Sith. Basamos en el odio y en el miedo. De hecho, les puedo explicar ciertos síndromes cerebrales que no lo tienen y los seres que no tienen esos instintos se mueren rápido. Así que hay una razón para que existan. Tienen un sentido de protección también. Entonces, xenofobia, escalada positiva, simétrica, bla, bla, nos están dando una sopa de que el universo actual, en nuestro individuo, en nuestro país o en este país y en el mundo, nos van a llegar inevitablemente hacia caos. Es decir, hacia una retroalimentación positiva, donde todas las partes tratan de utilizar la fuerza para resolver el problema. Y por supuesto se va a generar inevitablemente un desequilibrio. Estamos siendo antivida, si usted quiere.
como en la serie Sandman, y cuando Lucifer decía soy antivida, nosotros estamos siendo antivida, como especie. Estamos muy sintonizados en este momento con el antivida, con el Thanatos. Entonces puede que hoy día no sea una destrucción total del pueblo iraní, puede que no. Puede que mañana, y espero que no, que mañana no sea una destrucción total del pueblo israelí, espero que no. Pero tarde o temprano ese pensamiento nos va a llevar a la lógica de nosotros contra los otros. Pero lamentablemente ya nos enseñó Glassel, si bien lo pronuncio, Friedrich Glassel, que finalmente ese intento de destruir al otro va a incluir destruirnos a nosotros con tal de destruir al otro. En esta especie de tragedia griega, de esta venganza klingoniana, si usted es medio ñoño y le gustan ese tipo de películas, donde finalmente con tal de conseguir lo que queremos vamos a destruir nosotros mismos y a perder todo sentido el objetivo inicial de esto. Es una oda a la muerte en sí misma por la muerte. Entonces, me temo de que estamos ya en esa psicología como especie, como Occidente y como Oriente, como cultura en general, como etapa histórica, no muy distinta a los antecedentes previos a la Primera Guerra Mundial, no muy distinta a las, digamos, a destrucciones de países con guerras civiles, cuando las diferencias son tan grandes que ya ningún lado es capaz de entender al otro y está dispuesto a perder con tal de hacer perder al otro. Todos perdemos, entonces me siento mejor. Es como que fuéramos todos pobres para sentirnos mejor. Es como si todos nos cortáramos las piernas para no ver correr al otro. A esa lógica estamos llegando como país y como humanidad. Entonces, en este minuto yo veo sombrío el panorama, no veo de que esto se detenga, independiente de que puntualmente esto tenga un paño frío, lo que se llama desescalación. Pero lamentablemente veo que ya todas estas fuerzas, como en Damian de Hess, de Hermann Hesse, Damian tiene el sueño de Abraxas, de este ser que se come a sí mismo, que era el sueño que venía antes de la guerra. Ya está ese espíritu dentro de la mentalidad humana, o como Nietzsche, o sea, no Nietzsche, como Jung le llamaba el arquetipo del apocalipsis. Ya muchos grupos religiosos hablan de que estamos en el fin de los tiempos. Y ya Jung lo vio en todas las películas que hablaban de la destrucción de la Tierra y de que había colonos en el espacio, humanos, que implicaba que ya la humanidad en ese tiempo, el 60 y tanto, ya había perdido la esperanza en la empresa de la humanidad en la Tierra, como que era factible poder entendernos unos con los otros. Eso. Exactamente, ya Jeet Kune Do Chile, justo hablé de la deshumanización y la desindividuación hace un ratito atrás. Entonces, ahora voy a ver un poquito los comentarios, pero ese es el miedo. Mi miedo es que gente de derecha y gente de izquierda, gente de Chile, gente de Argentina y gente de Venezuela, gente de Israel y gente de Palestina, gente de Oriente y gente de Occidente, mujeres y hombres, mujeres, hombres y el resto de los géneros, gente de distintas agrupaciones políticas y deportivas, etcétera. Ya se entiende el ejemplo. Jóvenes y viejos, o jóvenes y adultos mayores, como usted quiera, están pensando, yo tengo que ganarme, llevarme mi postura, inclusive aunque eso implique perder, pero con tal de hacerte perder a ti, yo estoy dispuesto a hacerlo. Estamos entrando en esa mentalidad. Esa mentalidad irracional que genera placer ver caer al otro. Hay una palabra en alemán que existe para eso, que es la envidia, pero la envidia puesta en la felicidad que te genera ver destruido a tu objeto de odio, tu objeto de resentimiento. Y esa palabra, que insisto, no es necesario ahora mencionarla, nos habla de ese sentimiento de placer en ver destruido al otro. No solamente sentir que están las cosas iguales, sino que me genera un infinito placer verte destruido y caer a mi nivel, inclusive lo que implica de que yo esté mal, pero con tal de que tú estés mal, yo estoy dispuesto a hacerlo. Esa mentalidad destructiva estamos promoviendo en la sociedad, o se está promoviendo. Voy a leer los comentarios. Muchas gracias a todos.
Voy a partir desde Alberto Bamondes, hay mucho más, voy a tratar de ir más hacia atrás, pero va a depender de un poco del flujo del chat. Por si acaso, repito en esta parte del video, Sergio Chilin, IGTV Lives de YouTube, es un canal impostor que está pidiendo suscripciones por esto. Nunca les pediré suscripción por ninguna de estas transmisiones. Por si acaso hago esto como marca de agua, porque algunas personas van a ver este video en YouTube, en ese canal, y no he podido bajarlos todos. Son 80 o más. Entonces las personas que lo vean, dense cuenta ahí de que realmente están siendo utilizados a mi cuenta por un impostor y está tratando de conseguir un beneficio económico que a mí no me interesa. Ok, continúo. Alberto Bamondes. Si piensas que un narco no es humano, es lo que habla... ¿Cómo? Yo no dije eso. Si hablas que un narco no es humano, es lo que habla Sergio. Ahí sí puedes... la cultura narco, la violencia es una rama. Si puedes darnos una vuelta ahí, Alberto.Bamondes, para entender lo que nos plantea Chris Manca. Sergio, ¿tú personalmente en qué crees de corazón que terminará todo esto? ¿Paz o destrucción? Destrucción. Ya estamos igual que, insisto, Freud escribió del tánato, no sé si antes o después, no me acuerdo, de la Primera Guerra Mundial. Se dio cuenta que chuta, la teoría era incompleta. De repente que yo esté de acuerdo con esa teoría o no, creo que hay algo ahí súper valioso. Creo que ahora estamos dirigidos en conciencia a eso. Todas las noticias son de destrucción, de que hay gente que nos ataca y por ende tenemos que atacar. El tema es, ¿quién crees tú que te ataca? ¿Te están atacando los progres? ¿Te están atacando los fascistas? ¿Te están atacando los de derecha? ¿Te están atacando los de izquierda? ¿Te están atacando los palestinos? ¿Te están atacando los israelíes? ¿Te están atacando los norcoreanos? ¿Te están atacando los yanquis? ¿Se entiende? ¿Te están atacando los hombres? ¿Te están atacando las mujeres? Tenemos una lógica de me tengo que defender y tengo que atacar. Ese es el mensaje. Y eso es lo que no me gusta, la división que estamos haciendo entre las personas. Que es algo tribal básico, nosotros contra ellos. Es como que alguien hubiese entendido perfectamente hace rato el mecanismo para hacer de que todas estas hormigas se domestiquen entre sí. No necesitan tener a nadie domesticando porque unas se cancelan a otras. Unas se destruyen a otras. No requieres tener un lobo para manejar a estas ovejas. Ellas mismas son los lobos, de unas de otras. Pero la defensa es inevitable en la vida. Sí, Jeet Kune Do. El problema es cuando todos toman la misma conducta y no ven ganancias versus pérdidas. Porque los animales se atacan en general, pero no matan al otro, lo dejan incapacitado. Muy pocos animales matan al otro o luchan hasta morir, solamente bajo muy pocas circunstancias. Por ejemplo, en los casos de los lobos. Entonces, nosotros estamos en la lógica, soy capaz de matarte a pesar de morir. Eso es muy antivida. Ese es el problema que estoy viendo. En la mentalidad no se están viendo las consecuencias. En nada. La violencia es un estado de conciencia regresiva. Carla Witter. Ogi Fram. ¿Podría ser esta violencia provoque una unificación humana? Creo que al contrario. He dado argumentos para decir de que esto va a generar más descontento. Ordenar o destruir. Buda Talcahuano. O divide y vencerás, como decía nuestro querido Bonaparte de Vinci. Pero el ser humano siempre quiere dominar a otro. Ahí está en su ADN. José Ignacio González Cárcao. Sí, pero por ejemplo hasta el mismo von Clausewitz en Der Kriege, en la guerra, hablaba que en el fondo, claro, tú vas midiendo, tú quieres someter políticamente al otro, a tu facción opuesta como nación, ejemplo, pero cuando no lo puede hacer políticamente lo hacen militarmente, pero también hay un análisis de riesgo. Pero creo que aquí las naciones están perdiendo un poco ese, y nosotros como individuos, ya en las peleas que tenemos con otros individuos que creemos que son los que nos han impedido hacer nuestra buena vida, estamos teniendo ya incapacidad de poder decir hasta qué punto acepto al otro con tal de ganar algo. Vean las peleas que hay en este momento entre derechas e izquierdas, por ejemplo. Entonces veo que hay una mentalidad muy regresiva. Millar Guayquín Chuta, que fome Sergio, nos recomienda hacer qué medidas tomar. Yo creo que las medidas en este momento es tomar distancia del conflicto, de todos los conflictos, salvo los que sean estrechamente relacionados con su vida. No tomar partido en este momento. No formar parte de grupos, como decía Hannah Arendt. Imagínense, ella sufrió el Holocausto y ella decía, bueno, lo que pasó con los alemanes podría haber pasado con cualquier grupo. Y decía, el problema no eran ellos, el problema era que cada uno quiere formar parte de un colectivo y pierde el pensamiento propio. Cuando en el estudio de Milgram tú le dices a la persona, dale un choque eléctrico al otro
es la responsabilidad del experimentador. La persona aprieta hasta la descarga letal muchas veces. En cambio, cuando el experimento tiene un ligero cambio, le dice su responsabilidad, la descarga que usted da, no da el experimentador, la persona se mide mucho más. El sentido de agencia. Yo soy responsable, soy autónomo, o a mí me mandan a hacer algo. O yo soy parte del grupo y tengo que pensar en contra de ello. Entonces, eso es muy complicado cuando la mente llega así, a esos puntos. Si no, piensen en Ruanda también. Hay sociedades, ya cumplen más de 20, 30 años. Hay sociedades en la historia que fueran, por decirlo así, buenas en el sentido de vivir en comunión y paz, y qué características tenían. Buena pregunta. No puedo extenderme acá en ello. Todo esto está orquestado de las altas cúpulas para que nos destruyamos. ¿Qué libro, Julio? Sarmiento. Lee, por ejemplo, El efecto Lucifer de Zimbardo. Es largo, pero lee por último el resumen. Está bueno, por lo menos. Cintia Leighton. Hola, dividirnos. Thomas Hobbes sobre el hombre es un lobo para el hombre. Psicoregresiones, justamente. Y también nos plantea un poquito Nietzsche. Si yo no soy feliz, nadie es feliz. Blasfemia XD, exactamente. Si yo no soy feliz, nadie es feliz. Entonces, con tal de ganar, destruyo. Esa es la parte final del concepto de Glasser. Al principio yo tengo concepto de que todos ganemos. Después vas a perder tú. Y después perdamos todos con tal de conseguir lo que inicialmente era mi proyecto. Perder la libertad para derrotar al otro también puede ser. También puede ser un ejemplo de que todos perdemos. Puede ser, Alberto Mamonde. Creo yo, no, quizás te estoy interpretando mal, pero creo que va a ese punto. Luis Esteban Pérez. Actualmente me he hecho anarquista, pero no por el hecho de destruir algo o incendiar otra cosa, sino de defensa por la naturaleza que nos va a quedar. Siento que la derecha e izquierda nos hará caer. Charlie Hood. Esa mentalidad es producto exacerbado a nivel de competencia que existe hoy en día. David Marcelo Castro Velázquez. La imagen de ataque Irán-Israel me parece otra manipulación más de los medios. Pirotecnia a la noche. ¿Por qué no se nos hace el día del ataque? Eso nos dice David Marcelo. José Ignacio González Cárcamo. El fuerte quiere dominar al débil. Ahí también nos habla don Hegel, del amo y el esclavo. Después Marx tomó alguna de esas ideas. Isa Jorquera. Los microsistemas dentro de las instituciones donde se instala la violencia por jerarquía. El jefe y el empleado manipulado y abusado psicológicamente. Me pasa que escucharte me llevó hasta allá. Sí, ojo, que también la idea del amo y el esclavo, que pasa esto que tú dices frecuentemente, muy tristemente, también lleva la idea de que, bueno, que el jefe siempre es el malo. Entonces, nos lleva esta idea de clases o de unos contra los otros. Yo les invito a tratar de salir cuando les ponen ideas de polos. Estos son los buenos, estos son los malos. Ver en escala de grises. De hecho, les voy a decir una cosa mía, no se enojen si les molesta. Yo siempre he sentido que estoy entre la mitad de todo. No estoy ni el lado de luz ni el lado de la oscuridad. De ningún lado. La tercera vía. La única que me permite tener un poquito de distancia ante todas estas cosas que me dicen yo soy el bueno, este es el malo. Cualquier concepto que me diga de que algo per se es bueno o per se es malo y cierto grupo es malo per sí mismo, ya a mí me genera distancia. A mí en lo personal. Esto es una recomendación personal, insisto. Esto es un paréntesis. Usted vea lo que quiera, porque cada uno tiene su librito que dice de lo bueno y que todo el resto es malo. Y creo que todas esas mentalidades llegan al mismo punto. Nos llevan a la misma granja. Pero ese es mi humilde punto de vista. Es difícil entender. Feliz de perder, como dicen los tres. Chileno oficial. Mauro Dres. Hola Sergio. Justo estoy editando Václav Bertalanffy, Teoría Cibernética de Norbert Wiener. Increíble cómo hace sentido lo que ocurre hoy en día desde la inteligencia artificial hasta los acontecimientos actuales. Exactamente. Y lo que ellos escribieron hace tantos años atrás no hace sentido. Y bueno, ya sabemos entonces el resultado independiente de los antecedentes puntuales. Y el resultado va a ser una sopa que no nos va a gustar tomar. A ninguno. A ninguno. Y me llama la atención que nadie se repara en pensar en ellos. Como si ya toda la masa, como cuando se ven estos grupos de caballos en el mundo salvaje, que el que va adelante se va al abismo y todos lo siguen. ¿Cómo ninguno se detiene a decir, oye, ¿sabéis que no va bien esta cuestión? Nadie, de ningún lado. El problema es el lado. La idea de tener facciones, la idea de tener grupos. Por eso Hannah Arendt apunta también al problema.
Estamos perdiendo la homeostasis en el mundial. Exactamente, Mauro Andrés. Eso es lo que me preocupa. Mauro Andrés, me encantaría poner ahí el comentario después como, a ver si lo puedo después como poner, a ver si lo puedo poner como fijar comentario. Ese es un tema. Estamos perdiendo la homeostasis en el mundial. Tal cual. Voy avanzando, me perdí. Cara de póker, qué triste que el ser humano en vez de ocupar su energía para crear, se utiliza para destruir, decisiones en base al ego. Movimientos transformadores, de siempre estamos con esa mentalidad o ahora se ha exacerbado. Se ha exacerbado ahora totalmente. En periodos, esto es como una sinusoidal. Hay tiempo en que el humano es un poco más pro vida y a veces más pro muerte. Y ahora nos tocó más pro muerte. Felipe Hunter X, con este ambiente uno está tan a la defensiva que pueden inventar cualquier ataque y lo creeremos. Y vamos a reaccionar como tal. Millar Guayquín, en Chile la xenofobia avanza. Jesús Roja 1671, excelente explicación, pienso lo mismo que tú. Pero el tema, ¿cómo revertir esto? Nos vamos directo al precipicio. A veces no se puede detener, a veces somos una gota en un océano. Lo único que podemos decidir es cómo esta gota se quiere transcurrir o escurrir en el océano, nada más. O sea, uno podría haber elegido en todos estos regímenes totalitarios ponerse al margen. Eso uno puede elegir, uno no puede elegir que se detenga. Uno puede elegir hasta cierto punto oponerse, dar una voz disidente. Eso también nos enseña la doctora Noel Newman, la espiral del silencio. ¿Te acuerdas que una vez hablamos de eso? Edan 360, pero hay una desafección en la sociedad moderna. No hay odio que congregue. Alberto aquí nos da la idea. Me refería al hecho de hablar de, comillas, los narcos escalar la deshumanización, lo que justamente estaba diciendo, hacia el punto de referencia a un comentario anterior. Sí. Cualquier cosa que no haga referencia a una cosa nos da legitimidad y con eso no quiero ser como buenista. Quiero que analicemos el proceso del pensamiento nomás. Después las medidas que cada gobierno tiene que hacer es cosa de ellos. Ellos saben. O ellos, ellas, ¿se entiende? Pero el proceso de pensamiento cuando nos ponen polo, ahí hay que tener cuidado. Y normalmente eso lo están haciendo todo el tiempo con nosotros. La guerra es un gran negocio deshumanizado. Jeet Kune Do, Chile. Gerson GKZ, ¿qué tiene que ver esto con las profecías de los últimos tiempos? Bueno, hay mucha gente que se está acercando a la religión pensando de que son indicios. Ahora, ¿qué me preocupa de ahí? También es nosotros contra los otros. No quiero ser blasfemo con esto con ninguna religión, pero siempre en muchos escritos que al menos medianamente comprendo o he visto, se habla de que algunos son los puros y otros son los impios. Algunos son los limpios y otros son los sucios. Y nuevamente esa dinámica, entonces quiero pensar o tratar de ir más allá de ese sistema de yo contra los otros, nosotros contra los otros, que es la forma más básica trial que hemos tenido durante generaciones. Me fundamento acá no en mi idea personal, sino en la idea de Robert Sapolsky, por si acaso, que este biólogo especialista en antropología humana, la antropología humana en sí misma, disculpen como redundancia. Dividir para ganar. Gracias, Sergio, por compartir tu conocimiento. Gracias, EAMS853. Lajo Álvarez, es que ya no basta con quitar la vida, se nota en los asesinatos donde además se destruye el cuerpo. Miti, hubo en la historia sociedades perfectas e ideales en el sentido de comunión y paz. Ya llegamos a pregunta antes. Vamos a tratar de dar un ejemplo en quizá otro video. ¿Sí? Lo más peligroso, eso nos lleva a utopía, ese es el problema, pero en fin, hubo periodos más pacíficos. Y lo más peligroso es que las mentes comunes y corrientes sean dominadas, Julio Sarmiento nos dice. Formas de autodestruirse. En el fondo eso es Miguel Rox, 1987. El tánatos finalmente es la búsqueda de destruir al otro, pero destruirse a sí mismo en el proceso. El abraxa. El comerse a sí mismo, digamos. El ouroboros. Entonces al final esto va a significar, es una forma de... Yo lo veo, ahora que lo pone así Miguel Rox en 1987, veo a la humanidad en este momento un fantástico intento de suicidio. Este es un maravilloso y elaborado historia de suicidio. En eso estamos en una nueva etapa de suicidio. Hemos tenido varios intentos de suicidio antes, vamos a ver si nos resulta el intento de suicidio de ahora, como especie. Un elaborado intento de suicidio. Vivo en el sector rural, Diego Bravo nos dice, y la educación de los niños ahí entrega poca esperanza en relación al tema. C. Reyes Suber, muy sabio, no toma partido. Gracias. Tallesin Druid, los que controlan derecha, la idea de derecha e izquierda son todos amigos. Chileno oficial, no quemarse, esos son los peores, si no pregúntale a Dante. Esa es su opinión, la respeto. Pero también acuérdese que quemarse implica que a veces puede tomar una posición que tenga
el problema de después sentir que está equivocada con lo que hizo. Cuando se ciega una vida, no hay vuelta atrás, igual cuando se crea una vida, me gustaría un día hablar de eso. Dos fenómenos están más allá de nuestra capacidad de revertir, que es crear y destruir. Crear y destruir vida. Entonces, si se equivocó, ya sin llorar. Y si también eso significa que la propia vida se queme, también es sin llorar. Entonces hay que tener cuidado con esa idea también de que el quemarse es bueno y el no quemarse es malo. ¿Qué tanto dura el deber? Al final se puede pensar. X supletranks. Ogi Fran, esta es la sociedad humana creando violencia como un solo bando sin oposición tomando un control total. Cautilán, no posicionarse. Geselada 182, mencionaste algo que empecé a hacer hace tiempo atrás. Me di cuenta que la vida trata de velar por todos nuestros actos sin tomar partido por ideologías, costumbres, ver el bien mayor, exactamente. Ceci 11, totalmente de acuerdo, no tomar partido. José Ignacio González, no estoy muy informado, pero pregunto si hay razones o creencias verdaderamente económicas. Pueden haber fundamentos económicos. Voy cerrando. Lentejón, el problema está a quienes le estamos otorgando el poder de autoridad sobre nosotros y nuestras decisiones. Acuérdense también el tiempo que era vacunados y no vacunados. Que esto está pasando hace rato de una manera demasiado obvia. Acuérdate que habían algunas personas que eran bombas humanas, según un ministro. Mortis Torres, Ouroboros, el espiral de la violencia y la pobreza de estos tiempos, las fuerzas del caos están en época de quebrantamiento. Edna Becerra, esto pasa cuando las civilizaciones... No, en realidad no era un ministro, era un médico que tiene un programa de televisión. Esto pasa cuando las civilizaciones están en decadencia y ya no hay vuelta atrás. Edna Becerra ha pasado antes y sí, ha terminado feito. La mejor pelea es la que no se da, hay que poner la otra mejilla. Mac del Río. Jet Kundo Chile, es nuestro ego que por los verdaderos enemigos somos nosotros mismos. Muy interesante lo que plantea Jet Kundo Chile. Lo repito, es nuestro ego porque los verdaderos enemigos somos nosotros mismos. ¿Sí? Mi peor enemigo soy yo mismo. Living Natural Handmade. En un kinder observa a un chico de 5 años que constantemente destruye todos los juegos de sus compañeros. Es habitual varias veces del día y se le ve el gozo en ello. Marciex01. Por eso no veo noticias, solo generan odio y miedo. Carla Witter. ¿Cuál es tu plan de acción después de este diagnóstico? No tomar partido en el mundo hiperconectado, un poco ingenuo. El cambio comienza de uno mismo. Bueno, estoy planteando justamente eso. El cambio parte en mí y no tomar partido y tomar mucho análisis crítico de las noticias que se me dan. No voy a tomar partido por ninguna cosa que se está informando en los medios de comunicación. Ni voy a tomar una opinión de una persona de acá o de allá a partir de un rótulo. Nada más. Eso, es súper simple. Porque si no, soy más fácil de manipular. Tengo que sacar mis propias conclusiones. Grupo Bilderberg, dicotomía del control. Enfoquemos la energía en lo que podemos controlar. Eso dice Alfredo González Leso. Rousseau, no dice 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La famosa falacia de la falsa dicotomía, exactamente X-Craft. La tercera vía es la del sabio. Elegir el camino del medio, exactamente Vanessa Van Helsing. Vivir en equilibrio, como decía Buda, o como decía John Constantine, que estaba ahí en la mitad de los dos lados. Mejor así. Tampoco sentirse que uno es el soporte moral o el que tiene la rectitud o ser el correcto. Tampoco es bueno eso, porque te nubla. Mejor pensar que uno es semidecente, eso lo mantiene a uno al margen, a raya uno mismo de las tonteras que uno podría cometer. No sentirse que uno tiene la sabiduría o la pureza moral. Como dijo Samuel L. Jackson en Django sin cadena, no quiero un caballo amo, lo que yo quiero es que él no tenga uno. Código Hammurabi, Virino Delgado. Tiene sentido lo que hice, una tercera vía, lo que he aprendido al menos tener la conciencia de polos. Galvez, Joven.Jor, saber perdonar o rendirse como solución para evitar la escalada del conflicto. Muy importante lo que dice Galvez. Cecilia Matabala, orden sobre el caos, es el lema para un control total. Otra iteración fallida de la humanidad como tantas que ha habido, claro, y la humanidad se aburre, se resetea, se suicida. En el fondo es un suicidio. Si lo queremos ver así como una persona, otro intento de suicidio de la humanidad. Ahora con bomba atómica. Probablemente le va a resultar, tiene más posibilidades de éxito que los anteriores. Antes intentó con gas, antes intentó con armas blancas y con pistola, ahora tiene armas de destrucción supermasiva, súper destructivas.
En algún minuto va a resultar, y si no este es con, no sé, pues, usar la materia oscura en 500 años más, o en 100, o en 50. Nos lavaron el cerebro con cosas tan simples, que los buenos, que los malos, cero capacidad de análisis respecto a nada. Exactamente, Monique CP. Carolina Net 25, la visión antropológica de Rousseau es súper interesante, cuando propone que lo que nos sacó de nuestro justo medio fue cuando la primera persona levantó la valla y dijo esto es mío. Sí, el problema de la visión de Rousseau, eso sí, de Jean-Jacques Rousseau, es que planteaba en el fondo que todas las personas que habían tenido algo en esta sociedad, bueno, tenían que ser reeducadas, eliminadas, hasta sus cimientos, si mal no recuerdo. El resentimiento de Rousseau por la sociedad era bastante grande, y él como individuo dejó 5 huérfanos, a los cuales nunca se hizo cargo, lo dice en su propia biografía. El buen salvaje también, él nunca estuvo en ninguna tribu, entonces me parece súper interesante tu punto, pero también creo que la idea de Rousseau es una utopía también, y esa utopía también puede terminar muy mal. Es preocupante cuando la gente genera ideales porque no se ajustan perfectamente con lo que vemos, con la realidad, con lo tangible, si se quiere. Yo creo que el conflicto octanaje oficial tiene alcance harto más profundos que fuerte versus débil. Se trata de establecer un equilibrio de fuerza. Ojo que está por estallar otro conflicto en Taiwán. No exactamente, octanaje oficial. Hay muchos riesgos de guerra en varios focos, sistémicamente. La guerra es un inevitable reequilibrio de fuerza y orden geopolítico. Ahí tenemos a Don Clausewitz, a Alex Torv. Pareciera que esto es parte de la naturaleza humana. Si vemos el pasado y seguimos los mismos padrones y aún como sociedad no vemos que llegaremos al mismo punto. Tal, exactamente, Fernatricia. Avendaño 483, entropía mundial. Sergio, ¿consideras que la violencia nace del egoísmo o más de la envidia? Yo creo que la violencia surge del instinto de vida y del miedo. Pero cuando se sobreusa, te puede destruir también. Como el equipo de fútbol. Me baso en eso, Cristiane Javi Leal, por el tema de Conrad Lorenz. Falta entender el para qué sirve de algo lo que pasa, a quién beneficia, nada se analiza. Monique.cp. ¿Quién gana con la autodestrucción? No sé. Cuando una persona intenta quitarse la vida, no sé. Normalmente cuando, por ejemplo, Schneidman, era el del Erwin Schneidman del Suicidología, la gente se suicida cuando ve que no hay más opciones. Y una forma de mantener, entre comillas, mira, yo quisiera que las cosas hubiesen sido de esta forma, no veo cómo van a ser de esta forma, trato de como, en el fondo, mantener mi estabilidad mental a través de desaparecer nomás. Entonces, el suicidio, según él, es cuando no veo opciones, recurro al suicidio, por ejemplo. Entonces, ¿qué se gana? Quizás al ver de que no hay opciones, es dejar el mundo atrás, como decía esta película. Es interesante el instinto de autodestrucción. Acuérdense que los existencialistas le dan mucho vuelta a eso, como que a mí. Lo único importante es entender el suicidio, Durkheim. No me quiero ir por muchos autores, pero le han dado vuelta. Las grandes cúpulas del poder disfrutan del sufrimiento humano. ¿Serán humanos los que nos gobiernan? No sé, Malibú. ¿Cómo abordar esto con los niños? Es decir, que se podría enseñar para que los niños entiendan el valor de la vida. Principalmente no darles doctrinas. Que ellos, cuando sean adultos, elijan una doctrina respecto a qué es el bien y qué es el mal. Enseñarles a razonar por sí mismos qué podría ser, qué consecuencia podría tener cada uno de sus actos. Más que darles estas ideas absolutas de siempre es bueno esto o siempre es malo aquello. Creo que eso se le olvida a la gente, aprender el hecho de que cada cosa tiene una consecuencia. Como decía el merovingio en Matrix, causa y efecto. Comerse a sí mismo cuando somos todos mismos un solo cuerpo, exactamente chilena-oficial. El humano por sí mismo muy poco humano, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Gerson GKZ, ¿será que al final es necesario que desaparezca la humanidad en lo que llaman los resets? Puede ser, Gerson. También hay cuando nos hablan de, por ejemplo, esta mítica civilización de Tartaria. Lentejón, creo también que hoy día existe una inclinación hacia ridiculizar el optimismo y el deseo de bienestar, como si el pesimista o el misántropo tuviese una especie de superioridad intelectual. Por eso hay que tener cuidado con toda superioridad intelectual, con toda superioridad moral. Porque me nubla a mí, que creo que tengo la superioridad moral, ejemplo, y me da beneficio para hacer toda atrocidad contra el otro. Entonces, no es productivo en ningún punto de vista. Pero si algo normal pasó con los sumerios griegos y los egipcios reinicios, sí, por ejemplo, ahí ocurrió en esa oportunidad en la era del bronce. LED-sí. Caleb Isaac, yo estuve en una secta religiosa por muchos años y pude despertar. Las raíces es lo mismo, son los mismos quienes encontraron mentalmente a través del mío, utilizando los Biblia, testigos, mormones, etc.
Eso nos dice Calef Isaac, para que nadie se sienta ofendido por si acaso. Siracid, ¿cómo repones a alguien después de una desmoralización que produce el choque con la realidad de lo que conversamos, sin caer en ser vanidoso, como diría Schopenhauer? Yo les diría algo que hablé con una persona que me importó mucho en algún momento. Le dije alguna de estas cosas y me dijo, entonces, tu realidad es inverosímil, refiriéndose a mí. Y claro, me di cuenta que tenía razón. Desde mi punto de vista, a veces esto es inverosímil. Cómo se dan las cosas. Y le chocó mucho porque en el fondo esta persona tenía una idea muy clara de bien y de mal, de correcto e incorrecto. Y yo planteaba que no, que las cosas lamentablemente no son tan así, por desgracia. Ojalá así fueran. Entonces, claro, ¿qué te queda después de ese choque? Quizá es de que esto puede ser un poco inverosímil. Esto, estar aquí. El Magno Chemist. El hombre inventó la bomba atómica, pero ningún ratón en el mundo construyó una trampa para ratones. Einstein, excelente. Muchas gracias, Ale Mago Chemist. Exactamente. Lo vamos a repetir. El hombre inventó una bomba atómica, pero ningún ratón en el mundo construyó una trampa para ratones. Ahí, frase de Albert Einstein. ¿Sabe perdonado rendirse? ¿Queda algo? Voy a ir al final ya. Oh, que hay hartos comentarios. Creo que el valor de la vida va ligado al valor de la muerte. Fernatricia. Voy viendo unos últimos y voy cerrando. Ya, muchas gracias por su conexión hoy día. Pisaboy, cuando mencionas que la sociedad quiere suicidarse, ¿lo dices porque son actos que una persona haría? Veo como los mismos ciclos de una persona que tiene estos intentos de autodestrucción, que han sido en varias épocas. Si tú lo vieras a la humanidad como una persona, como un individuo, reflejada, caricaturizada. Entonces, cada cierto tiempo la humanidad busca suicidarse. Y quizás esto es un intento de suicidio, a eso me refiero. Como una metáfora de lo que una persona muchas veces hace cuando no se ve con muchas opciones o cuando está en un periodo de mucha adicción, de mucha pérdida de sentido, y dice, bueno, mejor me mato y me aburro y ya borro todo de nuevo. Mejor no tiene sentido construir esto, no hay nada que construir. No hay solución factible. La solución más factible es desaparecer. Después se le pasa la cuestión, pero bueno, entre comillas, quedó sin páncreas, no sé, con el hígado dañado, con la mitad de la cabeza, terrible lo que estoy diciendo, pero imagínense un poco como, así que la humanidad queda mutilada después de estos intentos. Después de la Primera Guerra Mundial, todos mutilados, gas mostaza, una cosa horrible, parecían zombies en los campos de batalla. Después de la Segunda Guerra, ustedes saben muy bien, después de imagínense, si en la Tercera Guerra, ¿cómo van a quedar? Va a quedar la humanidad va a quedar sin una pierna, sin un ojo, con la mitad de su seso. Entonces, ¿para qué hacen esto? ¿Cuál es el objetivo? Maguita FF. Tratar de ser consciente de nuestras luces y nuestras oscuridades para no usar ninguna en contra de nuestros propios principios. Bueno, yo creo que sé que nada sé, exactamente, Marchulo 22. ¿Cuán probable una guerra mundial hoy, Gifram? Hoy creo que no, pero la tendencia es lo que hay que ir mirando. Entonces la tendencia es que cada vez se está haciendo más roce, más conflicto. Entonces puede que en algún minuto se pierda la estabilidad del sistema. Por eso partí hablando del feedback positivo y negativo, por esa misma razón. Y una vez más recuerdo que hay un canal en YouTube que se llama Sergio Chilling IGTV Lives, que es un impostor, que no soy yo, y que está cobrando. Cierro mi marca de agua ahora. Por si acaso sube este video, que no le funcione. Si habláramos más de la muerte y la comprendiéramos, no nacería el miedo que gatilla el odio, quizás. Interesante que plantea Alberto Bamonde. La polarización y el individualismo lleva al caos, pensar de que no somos parte de un cuerpo más grande, justamente, círculos, puntos de poder. Tenemos que gastar de medicamentos, como habías comentado la otra vez, Millar Waikin, puede ser de que tengamos problemas de abastecimiento si esto se complica más. Esperemos que no. Quiero ver Oppenheimer, no la he visto. La única esperanza del meteorismo, dice el chico del pórtico. Somos animales enfermos, como nos dijo Nietzsche. Carolina Net 25. Es un berrinche. Claro, el rey de las ratas sería su trampa. ¿Qué te parece a Cumberbatch? No, sí, una vez me han dicho. Me han dicho que me parezco a ese y al otro de Oppenheimer. Pero unas versiones muy
muy lamentable, es muy AliExpress. O sea, esta es la versión AliExpress del Cumberbatch. O sea, pero la mala. Pero claro, hay ciertos, digamos, quizá por el rulo. Muchas gracias. Voy cerrando, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Vamos a ver el enigma de los tres cuerpos. No lo he visto, el problema de los tres cuerpos. Y agradecido a usted. Voy leyendo el último, Lavero Tips. Siempre pensando en vida a pesar de las circunstancias, caminar hacia la boca de los rifles con total indiferencia. Algo Doctor Strange. Gracias. Está bien el momento del ego. Tú siempre te ves muy joven. No, pucha, Andresita, ya pasé la crisis de la mitad de la vida, inclusive ya. Estoy senil. Pero bueno, creo que he hecho algunas estrategias que me mantienen un poco mejor. Cuídense mucho. Ya, que estén muy bien. Carla y el fin del mundo. Carol Felipe y el fin del mundo. Exactamente, una película súper interesante en Netflix porque habla de un planeta Kepler que viene a destruir el mundo y queda la escoba. También una metáfora interesante ahí. Que les vaya muy bien. Ya, muchas gracias a todos. Y bueno, si quieren sugerencias de live, también se lo agradecería. En general relacionados con temas como estos, sociales, más que temas de psicología formal, porque los temas de psicología formal siempre van a corresponder a un grupo muy pequeño de personas. En cambio, estos temas nos congregan a todos. Esa es la razón por la que no hago lives asociados con temas psicológicos tan particulares, aunque me sería quizás más fácil y más quizá productivo hacerlo en cierto modo. Que estén muy bien, que les vaya muy bien. Gracias a todos los que han comentado y muy buenas opiniones. Eso, que tengan una excelente semana.